Imagina a un filósofo que mira la Revolución Francesa con su guillotina, sus masacres, el terror y dice, esto es perfecto, esto es exactamente lo que Dios quería. Imagina a alguien que escribe que el verdugo, el ejecutor que corta cabezas, es literalmente el vínculo de toda la sociedad humana, que sin la amenaza constante de la muerte institucionalizada, la civilización colapsaría inmediatamente. Imagina a un pensador que argumenta con una lógica implacable, que la humanidad está tan corrompida por el pecado que necesita un gobierno absolutamente despótico, sin límites, sin apelación y sancionado directamente por Dios. Este hombre existió, se llamaba Joseph de Maistre y su pensamiento es tan perturbador que Isaac Berlin lo llamó el primer profeta intelectual del totalitarismo moderno. Bienvenidos al lado más oscuro de la filosofía política. Estamos en 1789. La Revolución Francesa acaba de estallar. En toda Europa, los intelectuales debaten qué significa esto. Algunos celebran el nacimiento de la libertad, otros temen el colapso del orden. Y entonces aparece este hombre, Joseph de Maistre, nacido en 1753 en Chambéry, Saboya. No es francés. Sirve al reino de Cerdeña, sino que sirve al reino de Cerdeña como diplomático, senador y eventualmente embajador en la corte del zar de Rusia. Maistre fue educado por jesuitas, lo que le dio una formación intelectual sólida y una una adversión profunda al racionalismo moderno de la Ilustración. Odiaba a Voltaire, a Rousseau, a Locke, a todos los filósofos que prometían que la razón humana podía mejorar el mundo, porque para Maistre esa primera promesa era una mentira satánica. Su primera gran obra, Consideraciones sobre Francia, publicada en 1797, no es un simple panfleto monárquico, es una bomba teológica que redefine completamente cómo entender la política. Y lo que propone es tan radical, tan extremo, que incluso hoy, 200 años después, sigue siendo profundamente incómoda de leer. La Revolución Francesa está en su pleno apogeo. El terror de Robespierre está en marcha. Miles de personas están siendo ejecutadas. Francia se desangra. Y Maistre mira todo esto y dice algo que nadie se atreve a decir. Esto no es un accidente, esto no es un error, esto es la providencia en acción. Para Maistre, la revolución es un milagro negativo, un instrumento por el cual Dios castiga a Francia. ¿Por qué? Porque Francia tenía una misión divina que cumplir y se ha desviado del camino. Pero aquí viene lo retorcido de su argumento. Maistre dice que los líderes revolucionarios, Robespierre, Danton, todos ellos eran hombres sin talento ni conocimientos. Eran incompetentes. Entonces, ¿cómo es posible que hayan tenido tanto éxito destruyendo el orden antiguo? Su respuesta: porque actuaban como instrumentos inconscientes de una fuerza más sabia que ellos, la voluntad de Dios. Según él, Dios usó a estos hombres malvados para purificar Francia a través del sufrimiento. El terror no era una tragedia que había que prevenir, era una purga divina necesaria. Piensa en lo que esto significa. Maistre no está simplemente defendiendo la monarquía, está diciendo que el sufrimiento masivo, la violencia política, las ejecuciones en masa, todo esto puede ser moralmente bueno si está dirigido por la providencia. Este es el primer paso en su sistema, convertir eventos políticos en eventos teológicos. Según él, no se puede entender la historia sin entender que Dios está moviendo las piezas. Pero para entender por qué de Maistre piensa así, tenemos que ir mucho, mucho más profundo. Tenemos que entender su antropología, su visión de qué es el ser humano. Y aquí es donde todo se vuelve oscuro. Para Maistre, el punto de partida absoluto es el pecado original. Adán y Eva comieron del fruto prohibido, la humanidad cayó y desde entonces cada ser humano nace corrompido. Maistre cita las escrituras: no hay hombre justo, ninguno. Todos estamos manchados por el pecado desde el momento en el que nacemos. ¿Y qué implica esto políticamente? Pues implica que el hombre es incapaz de gobernarse a sí mismo racionalmente. Porque si estamos corrompidos en nuestra esencia, si nuestra naturaleza está en caída, entonces cualquier intento de crear un gobierno basado en la razón humana, en el consenso, en la voluntad popular, está condenado al fracaso. Los liberales dicen: confiemos en la razón, dejemos que la gente decida. Pero Maistre responde: ¿confiar en la razón de seres corruptos? Eso es como pedirle a un borracho que conduzca un coche. Dice, por lo tanto, el orden social, según él, no puede venir de abajo hacia arriba,
sino que tiene que venir de arriba hacia abajo, sancionado por una entidad supranacional o suprapersonal, Dios. Y como Dios no gobierna directamente, necesita representantes en la tierra, reyes, papas, autoridades absolutas cuyo poder no pueda ser cuestionado porque su autoridad viene directamente de lo divino. Ahora bien, si aceptamos esta premisa, que el hombre está corrompido y no puede gobernarse, entonces la Ilustración es el enemigo absoluto. Y Mestre lo sabía. Por eso dedicó su vida a combatir las ideas de la Ilustración. Los filósofos ilustrados, Locke, Voltaire, Hume, Rousseau, todos ellos partían de la misma premisa, que la razón está bien repartida en todos los hombres, que todos tenemos la misma capacidad de pensar críticamente, de cuestionar la autoridad, de mejorar el mundo. Pero para Mestre esto es una locura peligrosísima, porque si aceptamos que todos tienen razón, entonces lo que estamos haciendo es abrir la puerta a la discusión infinita. Y la discusión infinita, ¿a qué lleva? Pues al relativismo. ¿Y el relativismo a qué lleva? A la anarquía. Por eso, Mestre identifica el protestantismo como origen de este problema. ¿Y por qué el protestantismo específicamente? Porque Martín Lutero dijo que cada individuo podía interpretar la Biblia por sí mismo. Es decir, que no necesitaba a un papa ni a una iglesia, sino que tú con tu razón podías decidir qué significaba la palabra de Dios. Y para Mestre, este es el momento en el que Europa comenzó a desmoronarse. Porque una vez que dices que cada uno puede decidir por sí mismo, lo que estás haciendo es destruir la verdad absoluta. Y sin verdad absoluta no hay orden. Y sin orden solo hay... ¿Qué hay? Exacto, caos. Entonces, ¿qué propone Mestre en su lugar? Dogma, lo irracional, lo oscuro. Mestre argumenta que el verdadero conocimiento no viene de la razón ni del experimento, sino que viene de ideas innatas, de intuiciones fundamentales que están más allá de toda discusión. En 1815 escribió Examen de la filosofía de Bacon, un libro demoledor contra el empirismo. Francis Bacon había dicho: conocemos el mundo a través de experimentos, pero Mestre en su obra responde: no, los experimentos son inútiles sin principios fundamentales que no necesitan ser probados. ¿Y quién tiene razón en estos principios fundamentales? Los genios inspirados, figuras como Kepler, Galileo, Newton, hombres que descubrieron la verdad mediante un método, que no descubrieron la verdad mediante un método, sino mediante una intuición que trasciende la razón ordinaria. Esto no es solo una filosofía de la ciencia, es la justificación de una política autoritaria, porque si el conocimiento fundamental no es democrático, si no todos pueden acceder a él mediante la razón, entonces la ley política tampoco puede ser democrática. La verdad, según él, debe ser revelada, custodiada por figuras de autoridad que tienen el genio para interpretar la voluntad divina. Vamos a un tema que Mestre aborda directamente, las constituciones. En 1814 publica su ensayo sobre el principio generador de las constituciones políticas, y su tesis es simple pero devastadora. Las constituciones escritas por el hombre son una auténtica basura. Mestre observa que las constituciones que realmente duran, que realmente funcionan, no fueron escritas por asambleas constituyentes, sino que surgieron orgánicamente a lo largo de los siglos, sin que nadie pudiera señalar un momento específico de la creación. Piensa en la Constitución británica. No hay un documento que diga que esta es la Constitución del Reino Unido. Es una acumulación de tradiciones, precedentes, costumbres que nadie escribió formalmente, pero que todo el mundo respeta. Para Mestre, esto prueba que las constituciones legítimas tienen un origen divino, pero no humano. Porque según él, si Dios es quien gobierna las sociedades, entonces las leyes fundamentales de estas sociedades no pueden ser creadas por la razón humana. Sino que deben ser reveladas a través del tiempo, mediante un proceso que trasciende la voluntad individual. Entonces, ¿qué pasa cuando un grupo de hombres se sienta y dice: vamos a escribir una constitución desde cero? Pues que para Mestre esto es un acto de arrogancia satánica. ¿Por qué? Porque es pretender que la razón humana puede reemplazar el orden divino, y siempre fracasa. Mestre mira la Revolución Francesa y dice: mira cuántas constituciones han escrito, la de 1791, la de 1793, la de 1795. ¿Alguna funcionó? Pues no, porque todas fueron hechas por el hombre. La novedad constitucional es un sí, y esto ¿a qué conclusión le lleva?
pues a que la novedad constitucional es un signo de debilidad y que las sociedades estables no escriben constituciones nuevas, sino que obedecen las antiguas, obedecen aquellas que vienen de Dios. Y ahora vamos a llegar a la parte más perturbadora del pensamiento de Mestre, la justificación del terror institucional. En las veladas de San Petersburgo, su obra maestra publicada póstumamente en 1821, Mestre dedica páginas enteras a glorificar la guerra, el sacrificio y el verdugo. Empecemos con la guerra. Para Mestre, la guerra no es una tragedia, es un instrumento divino, tiene un carácter sagrado. Pero, ¿por qué los hombres van a la guerra sabiendo que pueden morir? Porque hay una fuerza misteriosa que los atrae, una gloria inexplicable que los empuja a luchar. Mestre observa algo curioso. Los grandes generales raramente mueren en combate. Napoleón, Alejandro Magno, Julio César, estos hombres lideraban desde el frente, pero sobrevivían batalla tras batalla. Para Mestre esto no es suerte, sino protección divina. Él dice que Dios guía las guerras y protege a quienes ejecutan su voluntad. Pero la guerra, según él, no es suficiente para mantener el orden. También necesitas el sacrificio. En su ensayo Elucidación sobre los sacrificios, Mestre argumenta que la violencia sacrificial es una actividad social, primera, esencial y continua. No es un ritual primitivo que la civilización supera, sino que es el motor de la historia. ¿Por qué? Porque, según él, el mal persiste en el mundo y ese mal exige expiación. Porque alguien tiene que pagar, a menudo víctimas inocentes. Piensa en Cristo. Para los cristianos, Jesús es el sacrificio perfecto, un inocente que muere para expiar los pecados de la humanidad. Pues para Mestre, este principio no termina con Cristo, sino que continúa, porque según él, la economía sacrificial sigue activa. Y ya que la sociedad necesita víctimas constantemente para mantener ese equilibrio moral. Y aquí es donde entra el verdugo. Mestre lo describe como un misterioso agente, no es un criminal, pero lleva sobre sí toda la grandeza, según él, todo el poder y toda la subordinación. Mestre dice que el verdugo es el terror y simultáneamente que es el vínculo de toda asociación humana. Él escribe algo escalofriante. Dios es el creador de la soberanía y por tanto también del castigo. Sobre estos dos pilares ha asestado la tierra. ¿Lo captas? Esto quiere decir que sin la amenaza constante de la muerte institucionalizada, la sociedad colapsa. El verdugo, por ello, para Mestre, el verdugo es la encarnación visible de la providencia, es Dios actuando en la tierra para mantener el orden mediante el miedo. Isaac Berlin, el gran historiador de las ideas, leyó esto y dijo: Mestre fue el primero en hacer de la amenaza constante de la muerte el pilar básico de las relaciones humanas. Es el primer teórico del totalitarismo moderno. Pero Mestre no solo defendía la monarquía secular, también defendía una autoridad religiosa absoluta, el Papa. En 1819 publica Del Papa, un tratado masivo donde argumenta que el Papa debe tener una infalibilidad doctrinal y supremacía política sobre toda Europa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después de las guerras napoleónicas, Europa estaba fragmentada y cada país tenía sus propios intereses. Es decir, que no había ninguna fuerza unificadora. Para Mestre solo el Papa podía cumplir ese rol. No como un líder simbólico, sino como el legislador supremo de facto de Europa. Mestre argumenta que la infalibilidad del Papa no es una cuestión teológica, sino una necesidad política. Porque si el Papa puede equivocarse en materia de doctrina, entonces no hay una verdad absoluta, y sin verdad absoluta no hay orden. El Papa, según de Mestre, debe tener la voz del dogma, una voz incontestable, que garantice la unidad eclesiástica y por extensión la cohesión social. Este argumento causó controversia incluso entre los católicos. Muchos pensaron que de Mestre había ido demasiado lejos, pero él no retrocedió. Para de Mestre, el Papa no era simplemente el líder de la Iglesia, era el garante último del principio generador divino en un mundo políticamente fragmentado. Entonces, ¿qué hacemos con Joseph de Mestre? Murió en 1821, pero su influencia no murió con él. Su pensamiento se convirtió en la base del tradicionalismo católico y del ultrarrealismo del siglo XIX.
De hecho, influenció a pensadores como Donoso Cortés en España y Menéndez Pelayo. Pero también fue profundamente controvertido. El filósofo humano Émile Cioran lo llamó un monstruo intelectual, pero admitió que Mestre seguía siendo contemporáneo nuestro, porque diagnosticó las patologías de la modernidad con una agudeza que pocos han igualado. Isaac Berlin fue muchísimo más duro. Para Berlin, Mestre no es solo un reaccionario, sino que es el primer teórico del totalitarismo moderno, porque Mestre fue el primero en justificar el terror institucional de manera absoluta y metafísica, el primero en decir que la amenaza constante de la muerte no es un mal necesario, sino el fundamento mismo de la sociedad. Y esta idea, la sacralización de la violencia estatal, es una característica central de los estados totalitarios del siglo XX. Entonces, ¿fue Mestre un fascista avant la lettre? No exactamente. El fascismo es un fenómeno del siglo XX con características propias. Pero Mestre proyectó las categorías intelectuales que hicieron posible pensar el totalitarismo como algo no solo aceptable, sino como algo deseable. Berlin también señala una paradoja metodológica fascinante. Mestre usó la razón de manera implacable y lógica para refutar los principios de la razón misma. Defendió el dogmatismo a través de una argumentación rigurosa. Es un racionalista que odia el racionalismo, un lógico que defiende lo irracional, y eso lo hace profundamente perturbador. Entonces, ¿por qué deberías preocuparte por un filósofo reaccionario del siglo XIX? Porque las preguntas que Mestre plantea no han desaparecido. Vivimos en una época donde la confianza en las instituciones democráticas está en declive, donde muchos sienten que la razón y el debate no están resolviendo los problemas. Y en esos casos de crisis, las ideas de Mestre vuelven a resonar. Cuando la democracia parece caótica, cuando el debate parece interminable, cuando la violencia parece inevitable, aparece la tentación de decir: tal vez necesitamos una mano fuerte, tal vez necesitamos una autoridad que no pueda ser cuestionada. Mestre te diría que sí, que la única alternativa al caos es el dogma, que la única alternativa a la anarquía es el despotismo. Pero aquí está el problema. Una vez que aceptas que la autoridad es absoluta, que no puede ser cuestionada, que viene directamente de Dios, has eliminado cualquier mecanismo de corrección. Si el soberano es despótico y comete atrocidades, no hay apelación, solo obediencia o insurrección total. Mestre era brutalmente honesto sobre esto. Escribió: todo soberano es despótico y ante él solo hay dos opciones: obediencia o insurrección. Y no hay tercera vía, no hay reforma gradual, no hay rendición de cuentas. Y esa es la trampa del pensamiento mestrano. Ofrece estabilidad a cambio de libertad, ofrece orden a cambio de dignidad humana, ofrece certeza a cambio de la capacidad de cuestionar. Es un pacto fáustico. Josep de Maistre no era un pensador que puedas ignorar. Es incómodo, es perturbador, es en muchos sentidos monstruoso. Pero también es brillante. Su crítica a la Ilustración es devastadora. Su comprensión de cómo la violencia y el sacrificio estructuran las sociedades es inquietantemente precisa. Nos obliga a enfrentar preguntas que preferimos evitar, como ¿de dónde viene realmente la autoridad? ¿Es posible un orden social sin coerción? ¿Puede la razón humana por sí sola crear una sociedad estable? Mestre responde que no, que necesitamos a Dios, al dogma y al miedo. Tal vez esté equivocado. Yo, personalmente, espero que esté equivocado. Pero ignorarlo no lo refuta. Y esa es la razón por la que 200 años después de su muerte, Josep de Maistre sigue siendo contemporáneo nuestro. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que de Maistre tenía razón? ¿Es la humanidad tan corrupta que necesita un gobierno despótico? ¿O es precisamente el tipo de pensamiento que debemos rechazar para preservar la dignidad humana? Déjame tu respuesta en comentarios. Y si este vídeo te hizo pensar, aunque sea incómodo, dale like y suscríbete para más filosofía que desafía nuestras certezas más profundas. Nos vemos en el próximo vídeo.